Hay personas que, sin levantar la voz, sin empujar ni gritar, sin hacer nada que parezca evidentemente agresivo, te hacen daño. Pero no lo notas al principio. No hay una alarma que suene cuando llegan. No hay una advertencia visual. A veces incluso sonríen. Y esa sonrisa, a veces, es lo más peligroso. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y en ese destino, muchas veces, nos encontramos con personas que parecen haber sido enviadas para rompernos desde adentro. Pero no son monstruos evidentes, no llegan con cuernos ni con ojos rojos. Llegan con palabras suaves, con miradas que parecen comprendernos, con una cercanía que se siente como hogar, hasta que te das cuenta de que algo se ha desmoronado en tu interior, algo que antes estaba completo. Estas personas no necesitan atacarte directamente para herirte. Basta con que siembren la duda. Basta con que hagan que cuestiones tus decisiones, que sientas culpa por tus límites, que empieces a creer que exageras cuando estás dolido. Y tú cedes, porque no quieres ser injusto, porque te enseñaron a comprender antes que a protegerte. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar lo que se esconde en lo más profundo del ser humano. Y en ese abismo encontró verdades que duelen, pero que liberan. Una de esas verdades es esta: las personas que más daño nos hacen no siempre son malas. A veces son simplemente inconscientes. Y su inconsciencia es un abismo que engulle todo lo que toca. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que alguien te absorbe emocionalmente? ¿Cuántas veces te has ido de una conversación sintiéndote más pequeño, más confundido, más solo? Y lo más extraño, esa persona parecía estar preocupada por ti. Aquí es donde entra uno de los aspectos más inquietantes de la psicología. El daño emocional no siempre viene de la malicia. A veces viene del desorden emocional de otros. Y Jung sabía que el alma humana es como una red. Todo lo que está sin resolver dentro de uno, tarde o temprano, se proyecta hacia afuera. Estas personas proyectan, sin saberlo, toman sus propios vacíos y los colocan sobre ti. Te culpan sin palabras, te manipulan sin conciencia, no porque quieran destruirte, sino porque no saben existir de otra forma. Y lo más peligroso es que, muchas veces, estas personas tienen un rol de poder en tu vida. Puede ser un familiar, una pareja, un amigo de muchos años, alguien a quien le diste un lugar sagrado. Y eso hace que el daño sea silencioso, pero profundo. Porque no puedes defenderte fácilmente de alguien a quien amas. Cuando Jung hablaba de los complejos, se refería a esas agrupaciones emocionales inconscientes que actúan sin que lo sepamos. Imagina a una persona que fue criada en un entorno donde solo obtenía atención cuando se victimizaba. Esa persona, ya adulta, seguirá buscando atención desde el dolor sin darse cuenta. Y si tú no cedes a su narrativa, si no te postras ante su sufrimiento, te conviertes en su enemigo. No porque le hayas hecho daño, sino porque has herido su patrón emocional inconsciente. ¿Y sabes qué es lo más desconcertante? Estas personas suelen verse como víctimas incluso cuando están destruyendo a los demás. Porque en su percepción, son ellas quienes están siendo incomprendidas, rechazadas, atacadas. Por eso, cuando tú pones un límite, lo ven como una traición, y reaccionan, te culpan, te hacen dudar. Y ahí es donde empieza tu desgaste. No con una discusión, no con un golpe, sino con una sensación constante de que no eres suficiente, de que tienes que hacer más, ser más paciente, ser más comprensivo. Y poco a poco te vuelves menos tú, vas perdiendo tu voz, tu energía, tu claridad. Jung advertía que lo más peligroso no es el caos exterior, sino el caos interior no reconocido. Y muchas personas caminan por el mundo siendo bombas emocionales a punto de estallar. Lo trágico es que cuando estallan, lo hacen sobre los demás, especialmente sobre quienes más los quieren.
¿Te ha pasado? ¿Has estado al lado de alguien que te agota solo con su presencia? ¿Alguien con quien, después de hablar, necesitas tiempo para recuperarte? Ese tipo de relación no es neutra, te marca, porque activa una parte muy profunda de ti. Tu necesidad de ser visto, de ser amado, de ser comprendido. Y esa necesidad es la puerta perfecta por donde entra el daño. No siempre sabemos cuándo alguien nos está hiriendo porque lo hacen desde lo invisible, desde gestos pasivo-agresivos, desde la comparación constante, desde la manipulación emocional que te hace sentir que todo lo malo que pasa es por tu culpa, y te lo crees. Porque si hay algo que Jung dejó claro, es que el ser humano no es completamente racional. Somos, en gran parte, inconsciencia. Somos impulsos, heridas antiguas, patrones que heredamos sin cuestionar. Por eso, las personas que más daño hacen no siempre tienen conciencia de lo que hacen, pero eso no las hace menos peligrosas. De hecho, puede hacerlas aún más dañinas, porque ni siquiera puedes confrontarlas. Si lo haces, se victimizan, y entonces tú terminas pidiendo perdón por haberte defendido. En ese juego emocional, tú siempre pierdes. La única forma de salir es ver, observar con atención, no desde la paranoia, sino desde la lucidez. Reconocer que hay personas que simplemente no saben relacionarse sin proyectar su dolor en los demás. Y que no es tu misión sanarlas. Lo repetiré, no es tu misión sanarlas. Tu misión es proteger tu integridad emocional, tu claridad, tu paz, y eso solo se logra reconociendo cuando una relación está teñida por el caos interior de otro. No necesitas pruebas objetivas, lo sabrás por cómo te sientes. Si después de cada encuentro te sientes más confuso, más débil, más cansado, esa es tu señal. El cuerpo no miente, el alma tampoco. Y ahora detente un segundo. Piensa en alguien en tu vida que te haga sentir así. ¿Por qué sigues permitiéndolo? ¿Qué parte de ti aún espera que esa persona cambie? Esa es la verdadera pregunta. Muchas veces, cuando alguien nos hiere, no sentimos solo dolor. Sentimos culpa por sentirlo. Y esa es una de las trampas más invisibles que existen. Porque si duele, debería ser claro, ¿verdad? Debería haber una señal evidente, una agresión concreta, algo que justifique tu malestar. Pero cuando el daño llega disfrazado de preocupación, cuando quien te desestabiliza lo hace mientras te dice que te quiere, tu brújula interna se rompe. Comienzas a pensar que el problema eres tú. Y ahí empieza el verdadero desgaste. Porque cuando dudas de tu propia percepción, pierdes el terreno más sagrado que tienes, tu mente. Tus pensamientos se vuelven nublados. No sabes si estás exagerando o si estás en lo cierto. Y es en esa neblina emocional donde las personas que dañan sin saberlo encuentran el espacio para continuar haciéndolo. Jung lo intuyó. El ser humano teme tanto al rechazo que prefiere adaptarse a lo que lo destruye antes que enfrentarse a la posibilidad de quedarse solo. Y en esa elección silenciosa, terminamos compartiendo nuestras partes más vulnerables con quienes no saben manejarlas. Esperamos que alguien emocionalmente torpe nos dé claridad. Esperamos que alguien herido nos cuide. Esperamos que quien ni siquiera se conoce a sí mismo nos entienda. Y esa expectativa nos encadena. Porque el patrón se repite. Intentas explicar lo que sientes, pero la respuesta no llega, o llega distorsionada, y vuelves a explicar, y te esfuerzas, pero no hay reciprocidad, y entonces piensas, tal vez yo estoy pidiendo demasiado, tal vez debería ser más paciente, tal vez soy yo quien tiene que cambiar. Pero no, no es por ahí. El verdadero problema es que estás negociando con alguien que no puede ofrecer lo que tú necesitas, no porque no quiera, sino porque no sabe cómo. Y eso es aún más peligroso, porque entonces no puedes enojarte, no puedes confrontar, no puedes alejarte sin sentirte culpable, porque en el fondo sabes que esa persona no es mala, solo está rota. Pero Jung también lo dejó claro,
Que una persona esté herida no significa que tengas que dejar que te hiera a ti, porque hay una verdad que se nos olvida. La bondad mal enfocada se convierte en destrucción, y tú, al intentar comprender todo el tiempo, te colocas en el lugar más vulnerable, porque te vuelves predecible, porque quien no sabe contener su caos descargará su confusión sobre quien le parezca más estable, y esa persona eres tú. Los que destruyen desde su inconsciencia no buscan víctimas, pero terminan creándolas. No planifican el daño, pero lo ejecutan igual, y eso no los justifica. Lo que importa no es la intención, es el efecto, es lo que esa relación hace contigo, cómo te transforma, cómo te apaga, y no siempre es inmediato. A veces es como una gota que cae todos los días en el mismo punto. Al principio no se nota, pero con el tiempo deja una grieta. Esa grieta eres tú, más irritable, más confundido, más inseguro, más desconectado de quien solías ser. Y lo peor, que muchas veces lo defiendes. Defiendes a quien te hiere porque le ves potencial, porque ves lo que podría ser, porque te aferras a los momentos buenos, a las palabras lindas, a las promesas. Pero lo que sostiene una relación no son las promesas, sino los hechos. No es lo que alguien dice en sus mejores momentos, sino cómo se comporta cuando estás mal, cuando lo necesitas, cuando estás vulnerable. Ahí es donde se mide el impacto real, y si cada vez que caes, esa persona no te sostiene, sino que te hunde más, entonces estás frente a una verdad dolorosa. Estás con alguien que, por mucho que te quiera, no sabe quererte bien. No necesitas que alguien sea un villano para alejarte. A veces basta con que esa persona, con su sola forma de existir, te lleve a desconectarte de ti mismo. No necesitas que haya una traición evidente, un insulto, una agresión. Solo necesitas darte cuenta de que ya no eres tú, de que te cuesta reconocerte cuando estás con esa persona. Y eso es lo que duele más, porque no sabes cuándo ocurrió. No fue una gran pelea, no fue una ruptura dramática, fue algo mucho más sutil. Fue una acumulación de silencios, de pequeños gestos, de momentos donde callaste lo que sentías para no causar conflicto. Y ahora te preguntas si tal vez tú eres el problema, pero no lo eres. Estás en medio de una dinámica emocional que Jung comprendía mejor que nadie, la tendencia humana a proyectar nuestras heridas en los demás. Y cuando dos personas con heridas profundas se encuentran sin conciencia, no se curan, se contaminan. Por eso, la clave no es entender al otro. La clave es no abandonarte a ti en el proceso. Puede que esa persona no sea consciente del daño que causa. Puede que incluso te diga que te quiere. Pero si lo que te da no te construye, si te confunde más de lo que te aclara, si te hace sentir inseguro en lugar de en paz, entonces tienes que elegirte. No para castigar al otro, sino para regresar a ti. Y ese regreso es silencioso, no se anuncia, no se justifica, no se explica, solo ocurre, porque cuando te das cuenta de que estar cerca de alguien implica alejarte de ti, todo cambia. Y aunque duela, lo sabes, hay que irse. Cuando te alejas de alguien que te hace daño, no solo dejas atrás a esa persona, dejas atrás una versión tuya que aguantaba, una versión que se adaptaba, una versión que pensaba que ceder era una prueba de amor. Y ese duelo duele más de lo que imaginabas, porque no se trata solo de soltar al otro. Se trata de enfrentarte al vacío que queda cuando ya no estás disponible para sostener lo insostenible. Y ahí, justo en ese silencio, aparece el ruido interno. Esa parte de ti que empieza a cuestionar si hiciste lo correcto, que repasa cada conversación, cada gesto, buscando señales. ¿Fue realmente para tanto? ¿No será que exageraste? ¿Tal vez esa persona actuaba así porque tenía miedo? Ese es el mecanismo más peligroso, justificar el daño ajeno para evitar sentir la pérdida. Pero Carl Jung advirtió que lo que no se enfrenta, lo que no se pone frente a los ojos con crudeza, no desaparece, se esconde.
y desde ahí sigue controlando tus decisiones. Entonces repites, cambias de rostro, cambias de escenario, pero el patrón se mantiene, porque no es la persona lo que sigues eligiendo, es la dinámica. Es el papel que asumiste, el del que comprende, el del que aguanta, el del que justifica. Y mientras no rompas con ese papel, cualquier historia que vivas tendrá el mismo final. ¿Te das cuenta? No estás atrapado por los demás. Estás atrapado por una imagen de ti mismo que te dice que ser bueno es ceder, que amar es aguantar, que proteger un vínculo vale más que protegerte a ti. Y ahí está el quiebre, porque hay un momento, un instante breve, pero poderoso, donde algo dentro de ti ya no puede seguir fingiendo, donde por fin entiendes que no se trata de cambiar al otro, se trata de dejar de convertirte en alguien que no eres para ser aceptado por quien nunca te entendió. Ese momento llega de golpe, una frase que escuchas, una mirada que te despierta, un pensamiento que cruza tu mente mientras estás solo. No hay gritos, no hay épica, solo hay una certeza fría. Esto no puede seguir así. Y entonces ocurre el primer acto de libertad. No se ve, no se celebra, pero es tuyo. Es ese instante donde, en lugar de explicar por qué te sientes mal, simplemente decides dejar de justificar lo injustificable. Y eso es revolucionario, porque hay un tipo de dolor que limpia, un dolor que no destruye, sino que revela. El dolor de ver la realidad sin adornos, de aceptar que alguien a quien quisiste, a quien cuidaste, no supo ni quiso cuidarte a ti. Y que eso no habla de tu valor, sino de sus propias limitaciones emocionales. Jung lo sabía, hay un poder inmenso en dejar de esperar. Porque cuando dejas de esperar que el otro entienda, que cambie, que se disculpe, que reconozca lo que hizo, recuperas tu energía, y con esa energía comienzas a reconstruirte. No desde la rabia, no desde el rencor, desde la lucidez, desde un lugar donde ya no necesitas que el otro confirme tu dolor para validar tu decisión de alejarte. Sabes lo que sentiste, sabes lo que viviste, sabes cómo te afectó. Y eso basta. Pero el mundo no te lo va a aplaudir. De hecho, muchos te cuestionarán. ¿Cómo te alejaste de alguien así? ¿Por qué fuiste tan radical? ¿No pudiste intentarlo un poco más? Y ahí entenderás otra verdad que Jung insinuó entre líneas. El despertar interior te aleja de quienes aún duermen. No todos entenderán tu proceso, no todos validarán tu decisión. Pero no estás aquí para convencer a nadie, estás aquí para regresar a ti. Y en ese regreso habrá soledad, sí, pero también habrá paz. Una paz nueva, silenciosa, sólida, una paz que ya no depende de lo que otros te den, sino de lo que tú ya no estás dispuesto a aceptar. Y ahí, en ese nuevo territorio emocional, empieza tu verdadera transformación. Cuando por fin te liberas de alguien que te drenaba, no llega la felicidad inmediata, llega el silencio. Y ese silencio asusta, porque estabas tan acostumbrado a moverte emocionalmente alrededor de las reacciones del otro, que ahora no sabes bien quién eres sin ese ruido. Te habías convertido en un sistema de alerta, midiendo palabras, regulando emociones, caminando con cuidado, todo para no activar el caos del otro, y ahora ya no está. Lo que queda entonces es un eco, una sensación de vacío que no sabías que existía, y te preguntas, ¿esto es lo que soy sin esa persona? Pero no, eso no eres tú. Eso es la superficie después de una tormenta. Aún está turbia, aún hay restos, aún no puedes ver con claridad. Pero si te quedas quieto, si no sales corriendo a llenar ese espacio con otra historia, si respiras ahí, algo empieza a emerger. Algo que no escuchabas hace mucho, tu propia voz. No la que te decía que tenías que entender al otro, no la que intentaba minimizar lo que sentías, sino la otra, la que siempre estuvo, muy bajita, pidiéndote que no te traiciones. Y por primera vez en mucho tiempo, la escuchas. Es frágil al principio, no porque no sea verdadera, sino porque estuvo silenciada tanto tiempo que le cuesta salir.
Pero esa voz es tuya. Y una vez que la escuchas, ya no puedes volver a callarla. Es como ver el mar por primera vez después de haber vivido entre muros. Hay una claridad brutal en reconocer cuánto te habías alejado de ti, no por maldad, no por estupidez, sino por amor mal enfocado, por intentar encajar en la vida de alguien que nunca te hizo espacio real, por no soltar la ilusión de que si tú dabas un poco más, todo mejoraría. Pero ahora sabes que no se trata de cuánto des, se trata de con quién lo das, porque dar no es el problema. Tú sabes amar, sabes entregarte, sabes acompañar. El problema es hacerlo con alguien que no sabe recibir sin destruir, que confunde el cuidado con el control, que toma tu energía no para crecer contigo, sino para evitar hacerse cargo de sí mismo. Y ahí es donde entra el poder real. No en pelear, no en convencer, no en exponer lo que viviste para que otros lo entiendan, sino en volver a elegirte, no como una declaración de independencia, sino como un acto de memoria. Recordar quién eras antes de distorsionarte para ser aceptado. Recordar lo que te hacía bien. Recordar cómo era tu risa cuando no había miedo, cómo era tu descanso cuando no dormías en alerta. No se trata de reconstruirte, no estás roto, estás cubierto, de capas que no son tuyas, de frases que absorbiste, de miedos que no nacieron en ti, y ahora, sin esa persona cerca, puedes empezar a quitarlas, una por una. No con rabia, no con prisa, con amor. El amor más difícil de todos, el que te debes a ti. Jung lo entendía. La transformación no ocurre cuando el otro cambia. Ocurre cuando tú dejas de necesitar que cambie. Cuando la claridad interna se vuelve más fuerte que el deseo de ser entendido. Cuando tu paz importa más que tu apego. Y eso, aunque duela, es madurez emocional. La capacidad de soltar a quien no puede acompañarte sin arrastrarte. No porque no lo quieras, sino porque ahora te quieres más a ti. No como una consigna vacía, no como una frase de autoayuda, sino como una decisión íntima, firme, silenciosa. Una decisión que te cambia la mirada, la postura, el paso. Ya no caminas en alerta, ya no hablas pidiendo permiso emocional, ya no cargas culpas que no son tuyas. Y aunque aún haya días donde el recuerdo duela, donde la soledad pese, donde dudes, no te vas a traicionar. Porque algo dentro de ti, algo que no se puede explicar con palabras, ya despertó. Y no va a volver a dormirse. Tal vez sigas esperando una disculpa, una explicación, un cierre. Pero hay verdades que no vienen envueltas en palabras. Hay ciclos que se cierran en silencio. No porque no haya nada que decir, sino porque ya no hay necesidad de decirlo. Porque lo entendiste todo. Y eso basta. Lo entendiste en una noche en que no podías dormir. Lo entendiste al releer mensajes que antes te dolían y ahora solo te cansan. Lo entendiste al ver tu reflejo y darte cuenta de que, por fin, estás volviendo a ti. No necesitas venganza. No necesitas que el otro sufra. Lo único que necesitabas, ya lo tienes, claridad. Y esa claridad no grita. No busca justicia emocional. No necesita testigos, solo te acompaña, como una luz suave que ya no permite que te pierdas de nuevo. Esa es la verdadera sanación, no cuando todo se arregla, sino cuando ya no estás dispuesto a romperte para sostener lo que no te sostiene. A partir de ahora, cada persona que entre en tu vida tendrá que enfrentarse a una nueva versión de ti, una versión que ya no se vende por migajas de afecto, una versión que escucha, pero no absorbe, que acompaña, pero no se sacrifica, que ama, pero no se traiciona, porque aprendiste, no desde el resentimiento, sino desde la experiencia, y esa experiencia te cambió, te hizo más humano, más compasivo, pero también más firme, y eso es algo que nadie podrá quitarte. Y si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que ya se está moviendo. Una certeza que no necesita gritos, solo atención, porque a veces
El cambio más profundo no empieza con una decisión, empieza con una sensación, una incomodidad, una frase que no puedes olvidar, una idea que te hace ver todo distinto. Y si este video fue esa idea, si algo de todo lo que compartimos hoy te tocó, te invito a no guardártelo. Déjalo en los comentarios, lo que viviste, lo que entendiste, lo que sentiste, porque cuando uno habla, otros sanan, y lo que tú has pasado, alguien más también lo está viviendo ahora mismo, en silencio. Tu historia puede ser ese puente. Y si conoces a alguien que aún no ha visto lo que tú ya estás empezando a ver, compártelo. No para cambiarle la vida, solo para sembrar una duda, una pregunta, una luz. A veces, eso es suficiente para empezar. Gracias por quedarte hasta el final. No estás solo, no estás loca, no estás exagerando, solo estás despertando. Y aunque duela, estás en el camino correcto.